Para hacer la séptima tarea, abrimos la tarea y nos pide que completemos el ejercicio en un documento. El documento lo tenéis aquí en la parte derecha. Aparecerá vuestro nombre y el documento. Pinchamos sobre él y se nos abrirá el siguiente documento. En este documento se nos pide que pensemos cómo podemos ayudar a nuestro alumno o alumna, al alumno que tenemos en este caso ayudando, a manejar mejor el Classroom. Para no darle nosotros las indicaciones y que sea el propio alumno o alumna la que lo vaya descubriendo, puede ser una buena manera hacerles preguntas, donde ellos irán investigando a ver dónde se puede hacer esa función. Aquí tenéis dos ejemplos. ¿Cómo podríamos hacer la videoconferencia de clase a través de Classroom? Otra pregunta sería, ¿en qué apartado preguntaremos dudas al tutor? Otra pregunta que se os podría ocurrir la podéis escribir aquí. Por ejemplo, yo voy a poner ¿en qué apartado podemos anunciar algo a la clase? ¿Vale? No se trata de responder a las preguntas, sino de que pensemos qué preguntas de ayuda le podemos indicar al alumno que estamos ayudando o apoyando para que entienda mejor el funcionamiento de Classroom. Una vez realizadas las dos preguntas, aquí escribiríais otra, tenéis que darle al botón para presentar la tarea, le vais a dar al botón de presentar. Tener en cuenta que ahora yo no estoy en Classroom, estoy en Google Docs. Si estaría en Classroom, como veis en esta pestaña, le daría aquí entregar. Pero cuando estoy en Google Docs no es necesario ir a Classroom, lo daría directamente desde aquí. Presentar. Pincho y ya me aparecería que ya he entregado la tarea. Fijaros cómo va a salir en Classroom. Se me vuelve a abrir la tarea, ¿vale? Me avisa a ver si realmente quiero entregar mi trabajo, le digo que sí y ya estaría entregado. Como veis, volvemos a estar en la tarea 7, pero ahora me pone que la tarea ha sido entregada, ¿vale? Y en caso de querer modificarla, podría anularla. Así es como se entrega una tarea.